Hola hermanos y pastores, tengan muy buenas noches. Espero que su día haya sido súper bendecido. Y, y bueno, estamos aquí hoy para compartir esta hermosa palabra que Dios está hablando a mi corazón. El Señor quiere que entregue este mensaje a su iglesia y para eso estoy, para, para que podamos pasar un tiempito aquí compartiendo del Señor. Pero primero me gustaría que me acompañen en esta oración para entregar este tiempo en manos de nuestro Padre. Padre Celestial, amado Señor, sabemos que eres grande, Señor, que eres todopoderoso, eres un Padre, eres un Dios omnipotente, omnipresente, Señor. Sabemos que sin ti, Señor, nada somos, Padre Santo. Por eso te agradecemos, porque por tu gracia y tu misericordia, Señor, por tu amor infinito es que estamos aquí, Señor, y que todos los días nuestros ojos se abren, Señor, y podemos respirar ese aliento de vida que nos regalas, Padre Santo. Señor, reconocemos, Padre Santo, que sin ti, Señor, no podemos hacer nada, que sin ti no somos nada, Padre Santo. Reconocemos, Señor, que sin ti solo hay vida en oscuridad, Señor. Solo sería perdición, Señor. Sabemos que tú eres la luz, Señor. Y a ti, Señor, queremos llegar, Padre Santo. Te pido, Señor, que en el día de hoy, Padre Santo, puedas dispersar este mensaje, Señor, a las personas que, que tú digas, Señor. Que sea tu voluntad, Señor, lo que se diga el día de hoy y no la nuestra, Padre Santo. Y que el mensaje pueda llegar a esas personas, Señor, que necesitan escucharlo, Señor, para ponerlo en práctica, Señor, en su diario vivir. No solo escucharlo, sino también para ponerlo, Señor, en práctica, Señor, y no solamente de palabra, Padre Santo. Tú eres, Señor, nuestra fortaleza, Señor, nuestra única fuente de amor y fortaleza, Señor. En ti confiamos, Padre Santo. Te doy las gracias, Señor, y te pido, Señor, que este mensaje, Padre Santo, pueda direccionar, Señor, pueda guiarnos, Señor, por tus caminos de verdad y justicia, Padre Santo. Te alabamos, Señor, nos glorificamos, Señor, a tu nombre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, el Señor quiere bueno, creo que dije que el Señor quiere que entregue este mensaje a su iglesia. Dios ha sembrado en mí una pregunta en estos últimos días. Esta pregunta es: ¿me sigues a mí solo por lo que pueda darte aquí en la tierra? Es una pregunta muy fuerte, muy fuerte. Basta saber que ibas al infierno, ibas a arder en el fuego eterno. Y Jesús nos salvó al morir por nosotros. Él pagó en la cruz por los pecados de nosotros. En esto es en lo que debemos enfocarnos. Él te ofrece salvación y vida eterna. Lo demás es secundario. Gloria a Dios si tenemos y gloria a Dios también si no. Por algo no lo tenemos. Por algo no. Por ahí pasa que cuando nosotros pedimos algo al Señor en oración y vemos que nunca llega la petición, yo creo que es porque Dios no es su voluntad, es nuestra voluntad, es nuestro deseo de tener eso que pedimos o de querer que pase eso que le pedimos al Señor en oración, pero si no pasa
o no obtenemos lo que queremos, es porque no es voluntad del Señor, sino que es nuestra voluntad. Y, nosotros tenemos que ser sumamente agradecidos por eso. Antes yo me levantaba y no me importaba, o sea, no pensaba en agradecer ni nada. Hoy en día agradezco todo a Dios por todo. Hasta cuando me estoy poniendo un par de zapatillas, yo le estoy agradeciendo al Señor. Le estoy diciendo gracias, Señor, porque yo sé que hay personas que no tienen y yo tengo este par de zapatillas. Así que soy sumamente agradecida de nuestro Señor, porque Él nos ofrece salvación, nos ofrece vida eterna. Lo demás, lo demás no importa. Quiero que me acompañen y a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21. Y dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Me encanta esta palabra. Yo creo que cuando Él dice no hagáis tesoros en la tierra, Él se refiere no a la plata o el oro o las cosas materiales. Bueno, sí, se refiere también a eso, pero también se refiere a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, a las obras que hacemos, a nuestro diario vivir. Yo creo que es un conjunto de cosas que Él se refiere con con no hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. Debemos preguntarnos nosotros si lo que hacemos agrada a Dios, si aún domina esa carne en nosotros. Todo esto debemos preguntarnos cada vez que hacemos algo o que hablamos algo. Estudiando esta palabra me di cuenta que yo siempre, digamos, como que quiero lo que yo quiero, que se haga que se haga mi voluntad, lo que yo deseo, o también muy pocas veces, pero no soy mucho de lo que los demás quieren de mí, sino que lo que yo quiero, lo que yo. Y eso está mal porque hay que hacer la voluntad del Padre, lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él anhela que sean sus hijos. Y es aquí donde empieza el estudio de hoy, que leyendo el libro del profeta Jonás, me di cuenta que yo tengo un Jonás dentro, con los mismos pecados que tenía el profeta, con los mismos pecados, la desobediencia, el egoísmo, la rebeldía. Estos pecados me hacen pensar en que yo tengo un Jonás adentro. Voy a pedirles, hermanos, que me acompañen a abrir sus Biblias en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. El libro de Jonás es súper corto, son 4 capítulos, pero súper contundentes en gran manera. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
Bueno, Dios le dice a Jonás que fuera a Nínive a pregonar su mensaje. A pregonar su mensaje. Porque había subido a él, porque había subido su maldad contra mí, dice Jehová. Pero qué hace Jonás? Jonás huye de la presencia de Dios. Jonás paga su pasaje rumbo a la desobediencia. Pero sabemos, hermanos, que cuando accionamos hay consecuencias. Y las consecuencias son buenas y son malas. Depende de nuestro accionar. Y Dios demuestra a Jonás que su soberanía está por encima de nuestro libre albedrío. Yo trato de pensar en lo que Jonás pensaba al huir de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que se pasaba por su mente? Sabiendo que Jonás era un profeta. De hecho, Jonás era hebreo y era profeta de Dios. Entonces Jonás conocía demasiado al Señor. No sé cuál fue el detonante para que Jonás huya de la presencia de Dios. Me percaté igual que Jonás huyó de la presencia de Dios y analicé y entendí que yo también huyo de la presencia de Dios. Yo también me escapo porque la carne es tan astuta que busca excusas en esos momentos donde nosotros intentamos buscar de Dios, intentamos tener una comunión con el Señor. Cuando queremos, por ejemplo, orar, queremos ayunar o queremos hacer vigilia o hacer algo para el Señor, ahí entra el enemigo y nos desenfoca totalmente de nuestro objetivo y terminamos distrayéndonos y haciendo cualquier cosa que no tenía nada que ver, nos aleja de Dios. Terminamos haciendo cosas del mundo, cosas que desagradan totalmente al Señor y a Él lo dejamos para después y a veces ese después es nunca. Sabemos que sin Dios somos vulnerables. Eso lo tenemos claro nosotros, los que somos cristianos y conocemos más a Dios. Y aún así, no lo buscamos, no persistimos en tener esa comunión con Él todos los días. No doblamos rodillas, no nos humillamos, ni siquiera podemos hacer vigilia. Nos dormimos, buscamos excusas, en fin, terminamos haciendo lo que el enemigo quiere que hagamos y no lo que Dios quiere. Y al actuar así, convertimos nuestra vida en una vida de pecados. Contaminamos nuestra vida con el pecado. Y ya no somos santos a los ojos del Señor. Sabemos y conocemos lo que sucederá, las consecuencias que vendrán a aquellas personas que desobedecen las órdenes, los mandamientos del Señor. Y aún así no nos importa, porque seguimos criticando y en cierta manera juzgando a las otras personas, al prójimo, porque seguimos burlándonos de ellos, o sea, del prójimo, seguimos hablando malas palabras, seguimos haciendo chistes humillantes, porque nuestros pensamientos siguen siendo impuros,
porque seguimos sintiendo celos, rabia, odio, envidia, seguimos siendo egoístas. Si sabemos que eso no agrada al Señor, pero seguimos escuchando, bailando música mundana, música que no edifica, porque seguimos viendo películas, series o videos que no es grato a los ojos del Señor, porque hablamos y actuamos como el enemigo quiere y no como quiere nuestro Señor. Ahí es donde damos paso a que entre el enemigo y haga con nosotros lo que a él le plazca, lo que él quiera. Y lo que él quiere es destruir, porque él vino a este mundo a destruir. Y no como Dios, que él quiere y anhela que sus hijos sean salvos, se salven del fuego eterno. Sobre todo sabemos el inmenso daño que le hacemos a nuestro Señor y aún así no nos importa. Seguimos haciendo y seguimos por el camino del pecado. Porque este es un mensaje que va a la iglesia de Dios. Así dice el Señor. Para nosotros los cristianos, que se supone que conocemos a Dios, que se supone que conocemos la verdad y la justicia, y aún así seguimos tibios, hermanos. Nos convertimos en seres humanos hipócritas, desagradables, porque aquellas personas que no conocen a Dios, nos convertimos en peores que ellos. Somos peores que aquellos que no tienen a Dios en su corazón, aquellos que no lo conocen. Lo invito a que busquen Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 20. Mateo 7, 21 al 23. Y dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Claramente aquí el Señor nos está diciendo, Él está hablando aquí a su iglesia y está muy claro que nadie entrará al reino de los cielos si no hace la voluntad de su Padre. No está diciendo que si yo hago la voluntad de mi mamá, la voluntad de mi pareja, la voluntad de mi vecino, la voluntad de Pepito, no. Ahí está diciendo que el que hace la voluntad de mi Padre, éste entrará en el reino de los cielos. Está muy claro el mensaje. En Juan 12, del 37 al 40 nos dice: Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y así Dios endurece nuestro corazón, hermanos, y podemos pensar que es injusto o no, pero no, porque ahí es donde se pone de manifiesta su soberanía. El Señor considera seriamente nuestras actitudes, nuestras reacciones a su llamado. Es muy claro cuando nos dice: cuando oyeres mi voz, no
no endurezcáis vuestros corazones. Vamos de vuelta al capítulo 4, al libro de Jonás, al versículo 4, y dice: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Podemos ver cómo Dios castiga a Jonás por su rebeldía y su desobediencia, pero también pagan las consecuencias los tripulantes que iban con Jonás en la nave, porque sabemos que cuando pecamos, el castigo también cae a aquellos que nos rodean. Pero cuando viene una tormenta levantada por Dios para corregirte, para direccionarte, de ninguna manera vos vas a poder tener el control, sino que lo vas a perder completamente. Y lo que deseamos que suceda no sucederá. Pero ¿quién mejor que el Señor para tomar el control, para tomar el dominio de nuestra vida? ¿Cierto? En el capítulo 10, cuando Jonás le dice a los tripulantes quién era él y quién era su Dios, ellos temieron en gran manera. Y en el versículo 11 le preguntaron, y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y oigan lo que Jonás le responde en el versículo 12. Y él respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Es impresionante cómo Jonás se deja dominar por su carne, tanto que prefiere morir, prefiere perecer, antes que seguir la voluntad de Dios. Decidió morir antes que obedecer el llamado divino. A veces, hermanos, somos iguales a Jonás en este aspecto. Preferimos irnos de aquí, preferimos irnos aquí, irnos allá, hacer aquí, hacer allá, y omitimos la voluntad del Señor, omitimos lo que Él quiere para nosotros. Pasamos por alto su llamado y nos llenamos de excusas para no obedecerlo. Muchas excusas ponemos para escaparnos de Él, para escaparnos de hacer lo que Él quiere que hagamos. Un muy simple ejemplo, pero súper simple. Sabemos que esa persona que nos gusta no es cristiano. Y nosotros ahí hablando, saliendo, y sabemos que eso está mal, porque el Señor ya habló una palabra sobre eso. En 2 Corintios 6:14, cuando dice: No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero nosotros ahí, llenos de terquedad, todavía orando, pidiendo en oración por esa persona, por esa relación que sabemos que está mal. O sea, sabemos que no es aceptable a los ojos del Señor, y sin embargo nosotros ahí. Es increíble, hermanos,
nuestra rebeldía, nuestro egoísmo para con el Señor. Sigamos leyendo versículos 13, 14, 15, 16 y 17. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué impresionante debió ser para aquellos hombres ver que al deshacerse de Jonás, al expulsar a Jonás al mar, aquella gran tempestad cesó completamente. Yo creo que fue choqueante para ellos y quedaron maravillados con el poder del Dios de Jonás, tanto así que temieron a Jehová, tuvieron miedo, lo adoraron e hicieron votos y sacrificios al Dios de Jonás. Siendo ellos, podría decirse, gentiles, en esos momentos se convirtieron al Señor por el gran poder que vieron, el gran milagro. Y Jonás, por desobediente, ¿dónde terminó? En el vientre de un pez. Podemos ver que en el capítulo 2 de Jonás ora a Dios desde el vientre del pez, creyendo que se encontraba en el Seol, porque él dice, en el versículo 2 dice: y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Claro, Jonás pensaba que estaba en el infierno. Como había desobedecido a Dios y había huido de su presencia, él pensaba que estaba muerto, que estaba en el infierno. Pero no, pues Jonás estaba en el pez. Y desde ahí él clamó a Jehová. Desde el vientre del pez, su alma se quebrantó y clamó a Dios. Y Dios escuchó su clamor y mandó al pez que expulsara a Jonás en tierra, demostrando que nadie puede escapar de su presencia, demostrando una vez más que alejados de Él nada podemos hacer, que alejados de Él nada somos, demostrando que no estaba iracundo porque Dios no estaba enojado con Jonás. Dios lo que estaba era procesando a Jonás para que pueda encontrar el camino a la voluntad de Dios. Es tiempo, hermanos, de pararse en los caminos que andamos y preguntar al Espíritu Santo por dónde andar. Tiempo de escuchar y tiempo de dejar todo en sus manos. Podemos percibir que aun cuando pecamos, aun cuando nos alejamos del Señor, aun en esos momentos que al alejarnos del Señor vienen las consecuencias y vienen las tormentas terribles, aun en esos momentos en que no merecemos nada del Señor, aún allí Él está con nosotros y nos levanta y hace salir el sol. En medio de la gran tempestad hace salir el sol
nos salva, nos da paz, nos da calma y nos hace descansar en Él. Es impresionante el amor, la misericordia divina que nos brinda el Señor todos los días. Vamos a leer el capítulo 3 de Jonás. Jonás 3. Dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de sus sillas, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, para la rapiña que hay en sus manos. No, de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Finalmente vemos que Jonás obedece a Dios y se dirige a Nínive y a pregonar el mensaje que Dios le dio. El mensaje era que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Pero Dios vio, como vemos aquí, Dios vio que ellos se arrepintieron de corazón y se apartaron del pecado. Y Dios tuvo compasión de ellos, los perdonó y se arrepintió Él mismo de haber hablado el mal que les iba a hacer. Oh, qué grande. Es tan grande el amor que nos tiene el Señor, tan misericordioso que es. Solo Dios conoce nuestros corazones. Solo Él sabe si de verdad es el arrepentimiento en nuestros corazones. Porque los siervos de Dios deben ir donde Él los mande. Ir cuando los llame y hacer lo que nos ordene. Debemos hacer lo que nos manda en su palabra, en la Biblia. Acá en esta Biblia están las instrucciones de cómo vivir. Yo he descubierto un montón de cosas en esta Biblia. En la Biblia he aprendido muchísimo en este tiempo. También podemos observar cómo todos en el pueblo de Nínive están al mismo nivel a los ojos de Dios. Podemos observar que así como a los reyes, a las personas de la realeza y a los humildes, a los blancos, a los negros, a los gordos, a los flacos, a todos, la destrucción iba para todos. Dios no se fija, Dios no se fija en si tenemos plata, si no la tenemos, si tenemos autos, si no lo tenemos, si andamos descalzos o andamos con zapatillas, si Dios no se fija si tenemos un trabajo donde ganamos más plata, o un trabajo, por ejemplo, un trabajo allá en las minas, o un trabajo lavando los baños en el terminal. Dios no se fija en esas cosas. Dios se fija en el corazón de nosotros. A Dios no le importan esas cosas, porque Dios no mira con los ojos
con los ojos de nosotros, como nosotros. Nosotros somos así. Nosotros nos fijamos en lo material, en lo que nos puedan dar, en esas cosas que no tienen valor. Pero el Señor se fija en lo que realmente tiene valor. Y el Señor se fija en un corazón contrito y humillado. Eso es lo que mueve la mano de Dios. Es, es un corazón contrito y humillado. Eso mueve a Dios. Tanto así que perdonó una ciudad entera, porque una ciudad entera se humilló, desde el rey hasta los animales que en ese tiempo, en aquellos tiempos, era normal en el oriente, que los animales se unieran al duelo de los dueños. Es terrible la diferencia que hay, que nosotros tenemos a las que tenían ellos. Es diferente porque nosotros tenemos la muerte y los méritos de Cristo, en lo que podemos confiar para recibir el perdón, al arrepentimiento. Pero los ninivitas no tenían. Ellos necesitaban que Dios se volviera de su furor, porque así, ellos evitarían su destrucción. El enojo de Jonás dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Es impresionante. Aunque aquí no podemos ver si de verdad Jonás se arrepiente de, de sus malos pensamientos, de sus malos sentimientos. La verdad que no nos dice si se arrepiente, si se arrepiente o no. Yo creo que sí. Yo pienso que sí. Porque fue un claro ejemplo el que le dio el Señor con la calabacera. Y yo, hermano, sigo pensando indudablemente que tenemos un Jonás adentro. Porque nuevamente volvemos a ver otro pecado de Jonás en este capítulo. En el capítulo 1, él huía de la presencia del Señor, de la presencia de Dios. Y aquí escapa en la presencia de Dios. Jonás hizo tema de reflexión sobre Dios.
lo que todos los santos hacen tema de gozo y de alabanza. Eso es muy, muy fuerte, porque él hace una reflexión al Señor cuando muchos santos hacen de lo mismo, pero, pero de gozo y alabanza. Es muy impresionante este Jonás. Era terrible. Como si, como si mostrar misericordia fuera una imperfección de la naturaleza divina. Como si mostrar misericordia estaba mal. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero hablar sobre Nínive, que es la ciudad. En los tiempos de Jonás, bueno, la ciudad de Nínive es una ciudad que pertenecía a Siria. Es una antigua ciudad, como lo menciona en Génesis 10:11, construida por Nimrod. En los tiempos de Jonás, esta ciudad era súper cruel. Sus habitantes eran demasiado malvivientes, eran delincuentes. Jonás no sentía ni la más mínima compasión por ellos. Por esta razón huyó él en el capítulo 1. Y es que el profeta conocía tanto a Dios que él sabía que Dios era misericordioso. Él es un Dios que tiene piedad, un Dios piadoso. Y en su juicio, a su parecer, Jonás sentía que Nínive no merecía perdón, no merecía misericordia, porque yo me imagino que él pensaba que como ellos eran tan malos, ellos no merecían, porque se dice que los ninivitas, dice que cuando castigaban a las personas, les sacaban la piel, pero las personas estaban vivas, o sea, les sacaban la piel vivos. O sea, qué sufrimiento atroz, horrible. Y, y dice que los colgaban en la entrada del pueblo y le metían un palo por abajo, le metían un palo y se lo sacaban por acá arriba y los colgaban vivos afuera del pueblo, como diciendo para que sepan que con nosotros no se meten o cosas así. Pero eran súper crueles, por eso decían que eran súper sanguinarios. Entonces, ahora entiendo por qué él sentía eso, pero él siendo profeta, él, él no tenía misericordia ni compasión de los ninivitas, ni del prójimo, él había perdido. Yo veo que había algo malo en el corazón de Jonás, para que él no sienta compasión ni misericordia por aquella ciudad, tanto que se sentó afuera de la ciudad a ver qué pasaba. Yo creo que él quería, él estaba ahí, solo le faltaban las palomitas ahí para ver la destrucción de la gran ciudad. Otro punto que quiero recalcar es que los ninivitas creyeron en ese momento en las palabras de Jonás, creyeron de inmediato. Eso me hace pensar que wow, ellos necesitaban mucho de Dios, ellos necesitaban misericordia, ellos necesitaban un profeta, necesitaban que alguien les predique las cosas buenas, las buenas nuevas. Yo creo que ellos necesitaban tanto eso, por eso creyeron de inmediato,
Al instante ellos creyeron y, y se convirtieron, ayunaron, se vistieron de cilicio, hasta los animales, y clamaron grandemente, toda la ciudad clamó a Dios. Es tan maravilloso, sería tan maravilloso que toda una ciudad se postre ante el Señor y clamemos por nuestra salvación. Surge en Jonás un espíritu orgulloso y nada caritativo. Nunca deseó el bienestar para los ninivitas, nunca. Él estaba seguro y quería la destrucción de esta ciudad. Pero miren que él despreció al prójimo, despreció al prójimo, para lo que él mismo fue instrumento de misericordia. Él mismo fue el instrumento y la gloria de la misericordia divina. Él mismo. Es tan grande el Señor, ¿no? Él mismo fue el instrumento. Repito que algo había mal en el corazón de Jonás. Algo estaba haciendo ahí cortocircuito. Vieron que el capítulo 1, él también prefería morir cuando les dice que lo suelten al mar y que así la tormenta iba a cesar. Y acá de nuevo él le pide morir al Señor. Le dice, mejor es para mí morir. Aquí vemos que de igual manera prefiere que Dios le quite la vida antes que ver la misericordia del Señor con Nínive. Jonás había perdido totalmente el enfoque. Había perdido el amor por las almas. Había perdido la pasión por predicar a las almas perdidas. Hermanos, no perdamos, no seamos igual que Jonás y perdamos el amor y la pasión por lo que fuimos llamados, solo por las comodidades, los deseos de nuestra carne, o porque nos sientamos seguros en Dios, o porque dancemos para el Señor, o porque cantemos para Él, o ministremos, o lo que sea que hagamos para el Señor en la iglesia. No nos sientamos cómodos por eso, porque a veces recibimos el problema de alguien y lo pasamos a otra persona, al pastor, a la hermana. Y hermanos, si ese problema llegó a nosotros porque nosotros somos ese canal de bendición, no es suficiente con pasarlo a otras personas, sino nosotros también comprometernos a ayudar. Como decía el pastor, tenemos que ser cristianos que suman, no que restan. Porque no vale la pena si dentro de la iglesia hacemos algo, pero fuera de la iglesia nuestro corazón no está en Dios. Si afuera vivimos y sabemos que es malo y que no agrada al Señor, está mal y no vale nada. Porque tenemos un Dios omnipresente que todo lo ve y que todo lo sabe. La misión de la iglesia es ganar almas, ganar a los perdidos. La misión de la iglesia
es ganar almas, ganar a los perdidos para Cristo. Esto es lo verdaderamente valioso. En esto, este es el tesoro que tenemos que acumular. Dios no puede ser burlado, hermanos, porque tal vez a veces actuamos pensando en que ah, el pastor no me ve, la hermana no me ve, el hermano no sabe. Pero ¿y Dios? Porque también tenemos que dejar de vivir para las personas, dejar de vivir para lo que diga el pastor, para lo que diga la hermana, para lo que diga el hermano, sino que debemos y tenemos que vivir para lo que Dios pueda decir de nosotros, porque de Él es el juicio. Y vivir en la verdad y no en la mentira. Porque debe ser súper cansador vivir en la mentira, tener doble vida, estresante. Y Dios no es eso. Dios no es eso. Dios es transparente, es verdadero, amoroso, misericordioso. Y Dios nos llama a tener misericordia con el prójimo, no como Jonás. Antes de terminar, quiero leer esto que está en Mateo 12, del 39 al 41. Dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Está diciendo Jesús que como Jonás fue señal para los ninivitas de que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, yo soy señal a esta generación, dando a entender que sería crucificado y estaría 3 días y 3 noches y sería resucitation. Y junto con él nosotros seremos resucitation también. Porque por ese sacrificio nos otorgó vida eterna. Pero dice, he aquí mayor que Jonás. Y eso, hermanos, es lo que sucede hoy en día. Nínive representa al hoy, a este mundo caído, perdido. Y si hablamos de las maldades de Nínive, dice la Escritura, en los postreros días será peor. Y es hora de sacar y echar fuera este Jonás que hay dentro de nosotros y salir al mundo y predicar. Obviamente no lo vamos a hacer como Jonás de subir a la nave, ir a la ciudad gritando, predicando, pregonando el mensaje del Señor. Pero nosotros ahora tenemos muchas más posibilidades de predicar. Como lo decía el pastor, prepararnos para evangelizar de la manera que nos sea posible hacerlo.
que dejemos de estar enojados con el prójimo, que tengamos misericordia porque fuimos llamados para ser misericordiosos, que no seamos egoístas como Jonás fue egoísta, porque Jonás fue egoísta al querer misericordia solo para él, salvación para él. Él quería castigar a los ninivitas. Él no quería que ellos se salvaran, él no fue misericordioso, no tuvo amor al prójimo, es lo que a Jonás le faltó. Y espero que a nosotros, hermanos, no nos pase eso, porque debemos de buscar a Dios cada minuto y cada segundo para no darle espacio al enemigo que pueda meterse y dominar nuestra carne, para que no nos lleve a una vida de pecados, sino a una vida de edificación, a una vida llena de bendición y no de maldición, para que podamos bendecir a los que necesitan de nosotros. Necesitamos prepararnos, hermanos, necesitamos gritarle al mundo que Cristo ya viene. No convirtamos la bendición en maldición. Dios nos llama a misericordia y amar al prójimo. No nos desenfoquemos de esto, hermanos. Esto es lo que vale en el cielo, no las cosas materiales de este mundo, ni las cosas que pueda decir las personas de este mundo, sino lo que Dios diga sobre nosotros. Eso es lo que a nosotros nos debe importar y es lo que debe de tener valor. Y con esto, hermanos, me despido. Pero antes voy a decirle este mensaje que es momento de dejar de criticarlo, de juzgarlo, de culparlo. Es momento de dejar de negarlo y agarrar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Es momento de empezar a conocerlo, momento de pedirle perdón, momento de arrepentirse y apartarse del pecado. Es momento de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestro Señor pronto viene. Cristo pronto viene. Y Él viene por una iglesia santa. Así que, hermanos, pensemos bien lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo. Si eso agrada al Señor. Si lo que hacemos agrada al Señor o agrada al enemigo. ¿Para quién estamos viviendo? Espero, hermanos, que hayan comprendido este mensaje que Dios quería regalarnos, quería dejarnos, una reflexión tal vez. Y me despido, pero antes vamos a orar. Padre Santo, Señor eterno, gracias Señor, por este maravilloso momento, Señor. Gracias Señor porque pudimos entender, Señor, lo que tú querías decirnos. Gracias Señor porque reconocemos que actuamos mal a veces, Señor.
Reconocemos que somos malos hijos, Padre Santo. Reconocemos que tú eres nuestro camino, nuestra luz, Señor. Padre Santo, te pido que el mensaje de hoy, Señor, haya llegado a los corazones de mis hermanos, Señor. Que podamos, Señor, tu iglesia, poner en práctica todas las cosas, Señor, que están mal, para hacer las cosas nuevas, Señor, porque tú haces todo nuevo, Padre Santo. Te pido, Señor, que este mensaje pueda quedar en el fondo de nuestros corazones, Señor, y que podamos practicar, Señor, en él todos los días de nuestra vida, Señor. Que podamos vivir de acuerdo a tu agrado, Señor, y no al agrado del enemigo, Señor. Te pido, Señor, que mates la carne que tenemos dentro, Señor. Limpia nuestro corazón, Padre Santo, de todos esos malos pensamientos, Señor. Saca, Señor, lo que no sirve, Señor, lo que no edifica dentro de nosotros, Padre Santo, para que podamos ser buenos hijos, Señor. Enséñanos, Señor, de tu misericordia y de tu gran amor, Señor, para poder salir a ganar almas, Señor, para poder predicar a los perdidos, Señor, para poder ganar almas, Señor, para ti. Oh Padre Santo, te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, Señor, a mis pastores, Señor. Guíalos, Padre Santo, dirígelos, Señor, por tus caminos de justicia y de verdad, Señor. Padre Santo, dejo en tus manos, Señor, este tiempo y te agradecemos por habernos bendecido, Señor, por habernos protegido, Señor. Y que este mensaje, Señor, llegue a todas esas personas que tú quieras, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y no lo que nosotros queremos, Señor. Que se cumpla tu propósito en nosotros, Señor. Y que podamos obtener aquellas bendiciones espirituales que tienes para nosotros, Señor. Te doy las gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, hermanos, espero que podamos poner en práctica todas estas reflexiones que hemos aprendido el día de hoy. Y deseo a todo corazón que el Señor obre en sus vidas para bien, que el Señor edifique sus vidas, para que podamos ser de bendición para otras personas que nos necesitan. Y no nos olvidemos de ayudar cuando podemos ayudar, de tener misericordia cuando otros necesitan misericordia y de predicar cuando podamos hacerlo, donde sea que sea y con quien sea, quien sea. Me despido. Espero que estén bien, se cuidan y que tengan una hermosa y bendecida semana. Chao.